la percepción de tu pensamiento. Que si tan solo entendiéramos que aquello que nos puede perturbar inconscientemente nos está mostrando una parte de nosotros, te darías cuenta, nos daríamos cuenta que hay una oportunidad y tú mismo quizás te verías con otros ojos. Mi nombre es Ricardo Peralta y bienvenido a tu podcast crudo. Dentro intro. ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estás? Sean bienvenidos nuevamente a este su podcast crudo. Te agradezco infinitamente por estar acompañándome en este espacio personal en el que yo comparto y tú compartes y ambos crecemos y ambos aprendemos de nosotros mismos. Te quiero agradecer antes que nada, ya que la semana pasada fue una experiencia que, además de nueva, fue bastante grata. Tuve la oportunidad de que mucha gente que conozco y que conocí a raíz del lanzamiento de este programa, pues fue meramente positivo. Obtuve muy buenos comentarios, desde un like, desde compartir, desde comentar. Nada, gracias, de verdad me motiva bastante a querer seguir compartiendo este espacio contigo. Y nada, pues vamos a entrar en tema. Ya me escuchaste un poquito al inicio mencionar la percepción de tu pensamiento. Entonces, de eso vamos a estar hablando el día de hoy. La semana pasada, lo que hice fue básicamente platicarte un poquito el concepto general del podcast. Y te estaba contando en resumen cómo nuestra mente puede ser o nuestra mejor aliada a la hora de tomar una decisión consciente, o también inconscientemente se puede convertir en esa piedrita cagapalos que se mete en el zapato que no sabes ni cómo llegó ahí, pero que no te deja pues avanzar de manera fluida, ¿no? Y como si tan solo nos detuviéramos un momentito a analizar y de hecho, más que analizar, yo diría contemplar nuestros pensamientos y ver que si pudiéramos entender el origen real de esos pensamientos, nuestras acciones o reacciones, pues tendrían un aprendizaje más notorio, más real y pues a su vez de nosotros mismos. Y tú dirás, pues, ay, sí, ¿a poco sí, mi Rich? Ay, sí. Oye, sí, yo entiendo tu punto de vista, claro. Yo sé que así a primera instancia esto puede sonar muy sencillo, muy evidente, ¿no? Y la verdad es que quizás sí sea así de sencillo, pero pues al igual que mucho de lo que vivimos a diario, la práctica no siempre es igual de fácil que la teoría. Y el entenderlo muchas veces no significa que vaya a funcionar ya llevado a la práctica. Entonces, y esto pues obviamente se complica cuando hablamos de un entendimiento de un comportamiento humano, que es la raíz o el resultado final de un pensamiento. Entonces, para hablar precisamente de la percepción de un pensamiento, quiero iniciar por explicarte los tres componentes que lo conforman precisamente, o que estructuran al comportamiento humano, o al menos de la manera en que yo lo he entendido. Todos hemos escuchado alguna vez que el ser humano está conformado por cuerpo, mente y alma. Estos tres componentes que ninguno puede sobrevivir sin el otro. Sin embargo, cada uno tiene una acción diferente y una acción que al final termina siendo conjunta, y que esto ha sido desarrollado, explicado por muchísimas culturas a través de los años, que incluso la propia ciencia lo ha llegado a explicar de una u otra manera a través de las sensaciones, a través de conexiones neuronales, yo qué sé. Pero
Para poderlo entender más claro, lo voy a contemplar en estos tres componentes, ¿sale? Cuerpo, mente y alma. ¿Y por qué voy a hablar antes de eso? ¿Por qué voy a hablar de eso antes de entrar meramente en la percepción de un pensamiento? Porque si yo sigo esta estructura de cuerpo, mente y alma, basados en el comportamiento que nosotros llevamos hoy día, podríamos entender que, por ejemplo, toda acción que realicemos, es decir, el cuerpo, surge a raíz de un pensamiento que nosotros tuvimos. Es decir, nuestra mente trabajando a raíz de algo que se generó en la mente. Sin embargo, este pensamiento y esta acción no se realiza nada más por realizar, sino que tiene un sentido, tiene un enfoque y tiene un trasfondo que le da un propósito. Y ese propósito es en lo que te decía, la parte del alma, pero yo lo voy a estar explicando un poquito más como por la parte de la emoción. ¿Y por qué comparo al alma con la emoción? En teoría se ha descrito al alma como esa parte intangible, como esa parte que nosotros como seres humanos tenemos, pero que quizás no es visible, quizás no es palpable, pero que sí es perceptible, sí es algo que tú transmites. Y obviamente es algo que, como te decía, es algo que tú percibes, ya sea de un objeto, de una situación o de una persona y pues meramente hablando de ti mismo. Entonces, si eso es lo que definen como alma, ¿qué es lo que tienen en común con las emociones, con las sensaciones? Y es precisamente eso, las emociones son algo que no ves, algo que se puede demostrar obviamente, pero que al final de cuentas muchas veces no es tangible tal cual, sino es algo que sientes, es algo que percibes y es algo que transmites. Por eso es la relación alma y emoción, y yo al menos yo lo entiendo de esa misma manera. Entonces, te repito la ecuación. Era, mi cuerpo se mueve a raíz de un pensamiento y ese pensamiento me generó una emoción, lo cual llevó a la reacción del cuerpo. Entonces, estos tres en conjunto van a trabajar para que se realice nuestro comportamiento. ¿Sale? Entonces, te explicaba que estos tres, a pesar de que trabajan como unidad, cada uno tiene una acción específica y que muchas veces no se relaciona al 100% la una con la otra, ¿sabes? No siempre tiene que ser tangible la emoción con la reacción, ni el pensamiento con la emoción, o el pensamiento con la acción, y así la una con la otra, ¿sale? Porque, vamos, te voy a poner un ejemplo. Quizás en este momento te hayas cruzado, vas por el bulevar y te cruzaste por un puesto de taquitos. ¿Sí? Pasaste, te llegó el olorcito, ese humito de la carne que se está asando y dices, madre, se me antojaron un chingo. Y tu mente se empezó a imaginarte a ti mismo sentado en ese puesto de tacos, saboreándote la salsita, el limoncito, tu refresco, tu boing de mango bien pinche frío, que es una delicia, ¿no? Hasta se te antojó seguramente. ¿Y qué crees que acabo de hacer en este momento? Justamente te acabo de explicar estas tres partes nuevamente, pero un comportamiento llevado hacia un mero pensamiento. Entonces, yo te generé un recuerdo a través del estímulo verbal que te generó precisamente este pensamiento de o imaginarte a ti mismo dentro de ese puesto de taquerías. Sin embargo, tu cuerpo está en el lugar en el que estés, estás en el carro, estás en el cuarto, estás en donde sea que estés, pero no estás en el puesto de tacos. Pero lo que hizo significativo ese pensamiento y que hizo que más se te antojara el querer comerte unos taquitos en este momento fue precisamente el recuerdo que tú tenías de haber saboreado en alguna vez un taquito con limón y con salsa que te generó felicidad. Entonces, te das cuenta cómo
lo que hace significativa o lo que hace significativo cualquier tipo de pensamiento o acción, al final de cuentas, es la emoción. Bueno, pero ¿qué crees? Chingao, se me olvidó mi cartera. O se te olvidó tu cartera. Entonces, ¿qué crees? No va a haber taquitos ni para ti, no va a haber ni taquitos para mí. Y como te decía, por más que tú tengas un antojo de taquitos en este momento, quizás no estés en el puesto de tacos porque te lo estás imaginando, pero digamos que estás ahí. Por más que tengas el antojo, pero no traes dinero, no vas a entrar a saltar la taquería para que te den una orden de pastor nada más, ¿verdad? Y aquí entra lo que te decía, que a pesar de que existe una relación entre estas tres partes, cuerpo, mente y alma, no significa que cada que pienses algo, tu cuerpo vaya a responder de alguna manera de acuerdo al pensamiento o que se traduzca en una emoción en específico, aunque sí la hayas vivido o experimentado de alguna manera. Por algo tenemos la capacidad de decidir sobre nuestro cuerpo, que esta capacidad de decisión muchas veces es lo que nos nubla precisamente de identificar cada uno de estos componentes de cuerpo, mente y alma a través de nuestros comportamientos. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos la costumbre o el condicionamiento, o como quieras llamarlo, de querer controlar absolutamente todo. Por eso existe el tiempo, por eso existen los calendarios, por eso existen las agendas, por eso existe todo, las estructuras del pensamiento, porque queremos darle nombre, significado, queremos darle algo que te identifique y que te diga que estás llevando un orden, un control, para que tu vida tenga un sentido, entre comillas. Cuando quizás no tengamos el control de nada. Hemos escuchado muchas veces el decir que el tiempo es lo de menos, el tiempo va y viene, el tiempo es relativo, porque bien sabemos que no lo controlamos. Sin embargo, en nuestra mente está el querer hacer lo posible porque todo quede en el tiempo que nosotros querramos o que salga de la mejor manera en que nosotros lo hayamos planificado o pensamos. Y esta capacidad de decidir, sin embargo, es la que, al menos decidir sobre nuestro cuerpo, es la que nos separa de ser instintivos de los animales. Y de acuerdo a lo que te estaba platicando, yo te quiero hacer una pregunta. Si eres capaz de controlar todo, como nosotros creemos que lo hacemos, y es instintivo, ¿sabes? Dime cuántas veces te ha pasado que estás pasando por una situación incómoda, recibiste una mala noticia o simplemente te surgió un pensamiento que no te gustó y que ahí lo traes, chingue y chingue y chingue, dándote vueltas en tu cabeza como si fuera una ardillita con un shot de azúcar encima, con una línea de coca y que te está vuele y vuele y vuele la cabeza dándole vueltas. Y es la velocidad de tu pensamiento que no logras frenar. Y es ahí cuando te dices a ti mismo, ya cabrón, ya, cállate tantito, no chingues, ya deja de estar pensando en eso. ¿Qué crees que hiciste? Control. Quisiste tener control. ¿Y qué pasa? Dime, ¿te funciona? ¿Cuántas veces te ha funcionado de verdad? En el mejor de los casos se te olvida. Y esto, pues meramente momentáneo. Pero a las horas, a los días, a los años, ese pensamiento quizás vuelva. Y lo único que hace significativo a ese pensamiento que te está dando vueltas, ¿qué crees que es? Exacto, la emoción que te haya generado. Y son de esos días en los que te está dando vueltas la cabeza ese pensamiento, en los que terminas frito y no sabes por qué te sientes tan cansado si no hiciste nada.
Y es que en ese pensamiento se te va el día. Y muchas veces es eso mismo lo que termina cansándote igual o más que como si hubieras corrido un maratón de 42 kilómetros. Y es que esto de querer correr un maratón de 42, o aparentemente haber corrido un maratón de 42 kilómetros, se resume en la cantidad de decisiones que hayas tomado en el día. Al final de cuentas, tu comportamiento se basa en las decisiones que tomes. ¿Sí? ¿Me explico? Y pues tú me dirás, no mames, ya te dije que no hice nada en el día. Ajá, sí, quizás no hiciste nada fuera de tu rutina. Pero seguramente decidiste comer una otra cosa, seguramente decidiste ir al baño, seguramente decidiste lavarte la cara al despertar o seguramente decidiste darte un baño porque tenías calor. O no. O tal vez te dio hueva, quizás no había agua, yo qué sé, y no te bañaste. No soy quien para juzgar que no te laves la cola. Pero el no haber hecho algo también es una decisión al final de cuentas. Mira, en promedio, el ser humano realiza 35,000 decisiones, de las cuales solo somos completamente conscientes de una minúscula parte, de una pequeña muy parte. Pequeña muy parte, hoy lo pendejo. De una minúscula parte de estas decisiones. Que, ojo aquí, esto no quiere decir que estas 35,000 decisiones, como te explico, sean totalmente efectivas o plausibles, vaya. Por eso te decía, te ponía los ejemplos de decidir comer una u otra cosa, porque a veces son el simple hecho de decidir voltear a la derecha para ver que algo se movió, eso ya es una decisión. Y esto se, al decir que si son efectivas o no, pues el hecho de que tu pensamiento te esté dando vueltas y vueltas por la cabeza, gastas tu promedio de decisiones en quererte controlar de no querer pensar en algo. Cuando ya viste que no tienes el control de eso que tú crees que tienes, que es tu mente. Entonces, de esas que no son, que de hecho no son plausibles, se estima que son el 99.74% de las decisiones. Es decir, a.k.a. el subconsciente en acción, papá. Ya te había platicado de él el capítulo pasado. Entonces, cada instante en el que tú decides, entre comillas, no querer pensar en algo o querer pensar en otra cosa, insisto, eso también es una decisión. Y a veces esto mismo es lo que hace que tu pinche ardillita se ponga a correr a lo pendejo al primer estímulo y termine por agotarte y agotar a su vez el promedio de decisiones efectivas y a su vez reduzca tu energía dándote en la madre. ¿Se entiende? Y tú me dirás, ajá, sí, ¿y ahora qué, güey? ¿Qué hago con eso? Bueno, imagínatelo así. ¿Por qué crees que cuando a un niño le dices, no hagas eso, no brinques ahí, bájate de los muebles, te vas a dar un chingadazo, no toques eso, quítate de ahí, chamaco necio, te vas a dar un chingadazo? ¿Te suena? ¿Alguna vez te lo dijeron? ¿O escuchaste a algún sobrinito que le dijeron eso? Y seguramente sí. Y te pregunto, ¿qué es lo que hace el niño cuando tú le dices eso? Exacto, hace totalmente lo contrario a lo que le dijiste que no hiciera. Si le dijiste, no brinques ahí, ¿qué va a hacer? Va a brincar más. Si le dijiste, no toques eso, va a tocarlo. ¿Por qué? Porque está en nuestra naturaleza el querer experimentar nuestra propia percepción de las cosas. Como ya te dije, esta percepción se basa en la experiencia que hayas tenido de algo o de alguien en algún momento y que se registre en tu subconsciente gracias a la vivencia de esto que te he estado viniendo platicando, que es muy específico y que es muy especial y que de hecho es lo que vuelve significativa a dicha experiencia. Y
bien aplica para todo. Y es la emoción. La emoción que hay detrás de cada cosa, lo que vuelve a algo significativo y lo que te dice a ti o lo que le dice a tu percepción si algo le parece bueno o malo. Esa emoción que trae consigo, y volviendo al caso del niño que no hace caso, su experiencia, ¿cuál va a ser? Va a ser que seguramente o se va a caer, o se va a dar un rasguño, o le va a pasar algo que le genere un disgusto, o una tristeza, o algo negativo, que le hará entender que la siguiente vez que intente brincar encima de la cama, quizás deba replantearse el posible resultado y esta vez brincar menos o de plano no hacerlo, hacerle caso a su mamá. Sin embargo, esto es en el caso de las situaciones físicas, que son pues replicables a la vista, que puedes ver, como en el caso del niño brincolín. Y que se traduce en un simple: hazle caso a tu mamá, chama, cuando seas pendejo te vas a dar un chingadazo. Pero, ¿qué pasa cuando la percepción de una situación ya no la estás viviendo físicamente, pero sí mentalmente? Como es en nuestro caso, cuando ese pensamiento que traes dándole vueltas trae consigo una emoción incómoda. ¿Ves lo que se repite? Se repite, uno, que el pensamiento va ligado a una emoción. Sin embargo, ¿tú qué se supone que decides hacer? Querer controlar algo que ya viste que es incontrolable. Entonces, lo único que estás controlando aquí en realidad es tu cuerpo en sí. Eso es lo único que puedes decir que estás controlando. Las otras dos componentes, mente y emoción, en realidad no lo estás controlando al 100%. Porque definitivamente sientes algo cuando lo piensas. Y eso es inconscientemente, es porque te recuerda a algo o a alguien, ojo ahí, que te hizo sentir esa misma emoción. Y lo primero que intentas hacer, como te decía, es frenarte o ignorarlo para que se vaya y no revivir esa sensación. Y si me regreso otra vez, ya te había explicado que el subconsciente puede ser esa piedrita en el zapato que aunque no te frene del todo para seguir caminando, se puede traducir en una herida abierta. Y te aseguro que te va a estar chingue y chingue y chingue hasta que te atrevas a aceptar que hay algo ahí adentro que hay que ver y sacar. Porque si no, se volverá en una herida abierta con una hemorragia incontenible. Y eso fue una piedrita chiquita. Esto es una mera metáfora que pasa con nuestros propios pensamientos y emociones. Estamos tan condicionados a no querer sentir algo, a no querer repetir algo negativo, a no querer sentir una emoción densa, y ahorita te explico por qué la llamo densa y no negativa, que terminamos por ignorar y reprimir lo que pasa por nuestra mente, y más importante, lo que sentimos. Ay, perdón, eructé. Terminamos por reprimir esa parte importante que son los sentimientos, lo que sentimos, aunque solo sea momentáneamente. Y de aquí salen estas reacciones nefastas, violentas, estas actitudes depresivas que son meramente el reflejo de algo que es incontenible. Que cuando esa única parte que podías controlar, que era tu cuerpo, se ve agobiada por tus pensamientos y por tus emociones. Y todo por no querer aceptar que hay algo ahí que hay que atender. Entonces, creo que con eso ya te puedes ir dando una idea de hacia dónde me estoy dirigiendo, ¿verdad? Y si recuerdas en qué situaciones te había dicho que era cuando más aprendía el ser humano, era de las negativas, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Bien. Y me voy a seguir con el ejemplo del niño. ¿Cuál era la manera en la que te dije que el niño aprendió que si brincaba en la cama se iba a dar un chingadazo? No fue por el golpe en sí. O no fue por las palabras de regaño de su mamá. Fue por la emoción que vivió cuando se dio el golpe.
que en este caso fue la sensación de dolor o la sensación de enojo cuando lo regañó su mamá porque le dijo algo que ya sabía, pero pues le pasó y esto obviamente no le gustó. Pero de ahora en adelante, cada que pase por una situación similar, tal vez no sea en la cama, tal vez ahora sea en el brincolín de un parque o de un salón de fiestas, pero inconscientemente recordará el dolor que le generó dicho golpe o el regaño de su mamá y aceptará que existe la posibilidad de que se repita o no dicha emoción. Pero ya es consciente y le ayuda a replantearse su estrategia, aceptando que hay la posibilidad de una emoción detrás de ello. Y siguiendo con esta idea, entonces, en este caso, el dolor o la emoción incómoda que sintió el niño se transformó en algo diferente, en una emoción diferente. Y aquí pudieron haber pasado dos cosas. O cambió su estrategia totalmente al momento del salto y no le pasó nada, que resultó en un momento feliz y divertido para él. O de plano se volvió a dar en la madre de la misma manera que la vez pasada, pero esta vez el dolor quizás haya sido menos. O de plano diga, me dolió, pero entendí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué cambió? La situación no cambió. El pensamiento no cambió. Cambió su percepción a la emoción que obtuvo del golpe. Eso fue lo que cambió. Y esto pasa en muchas situaciones que vemos comúnmente. Y te voy a poner el ejemplo que, digamos, en el deporte pasa mucho en realidad. Es el caso de los skaters, de los patinadores profesionales. Ellos, pues el objetivo final de su trabajo es el conseguir el truco más complicado o la altura más grande de los competidores. Y para llegar a dicho objetivo, tuvieron que pasar por una transformación de su comportamiento. Es decir, ya sea hacia la actitud que tienen al afrontar un truco o desde qué tan alto van a levantar la pierna para poder brincar o qué tan fuerte van a tener que patear para que la tabla gire sobre sus piernas o sobre sus pies, perdón. Y durante ese proceso obviamente van a sufrir caídas, van a pasar por literalmente sangre, sudor y lágrimas. Y es un proceso de cambio de percepción hacia el dolor, sabiendo que una vez que eso haya pasado y aceptándolo como parte del proceso, sabiendo que una vez que eso haya pasado o que una vez que hayan logrado el truco y lo aterricen de manera exitosa, la felicidad y el éxtasis de poder estar sobre su tabla deslizándose, sabrán que habrá valido la pena. Y esto no se trata de decir que vas a vivir con dolor toda la vida porque es bueno sentir dolor, es bueno sufrir porque si no, no voy a aprender nunca. No, no va por ahí. No hay que confundir estas dos cosas. No es lo mismo sentir dolor que sufrir. ¿Vale? No voy a entrar en eso porque eso es tema para otro día. Pero se trata de cómo percibimos dicho dolor o dicha emoción densa. Y tú me dirás, ajá, Shimon, güey, ya entendí, pero ¿qué hago con eso? ¿Cómo cambio la percepción, carnal? Y sí, insisto, yo sé que con ejemplos suena muy fácil esto de decir, vamos, entra en tus emociones, está bien sentir dolor, ábrete, llora. Cuando bien sabemos que lo que más miedo nos da es precisamente sentir dolor y repetir una situación incómoda. Y esto a veces ni siquiera lo sabemos. Es totalmente inconsciente, ni siquiera sabemos que no queremos sentir dolor y lo tenemos tan reprimido que de plano te vuelves insensible a ella. Y hasta creemos que es normal. Y esto es algo que actualmente de hecho hemos visto, vemos muy comúnmente. No, es muy común escuchar a alguien decir, me la pelan los sentimientos, yo corazón de piedra y frío como hielo y la madre y media. Hey, yo soy el primero que alza la mano.
al decir que pasó por esa etapa. Yo también. Fui parte de ese pensamiento, pero ¿qué crees? Mi percepción cambió. Mis pensamientos quizás sigan de alguna manera entendiendo el amor o entendiendo el dolor de una u otra manera, pero la percepción hacia los pensamientos que yo tenía en ese instante cambiaron, lo cual hizo que aprendiera algo al final de cuentas. Y este decir, no siento nada, no, mi corazón es de hielo, bien sabes que es una mentira, ya sea que lo hayas visto en alguien o como yo, que lo hayas percibido tú mismo, porque es un mero mecanismo de protección al final de cuentas, y son precisamente esas emociones las que al final de cuentas, como yo voy diciéndote en este capítulo, son lo que hace significativa tu, tu experiencia de vida. Entonces, ¿por dónde empezar? ¿Cómo puedo hacer para empezar a bajar la velocidad de mis pensamientos o al menos entender qué sí y qué no puedo controlar? Va, déjame explicarte esto paso a paso, ¿vale? Primero, aquí pasa algo súper interesante en nuestra mente, porque de hecho es algo que además adquirimos desde que nacemos y que seguimos adquiriendo hasta el día de hoy, y que lo haremos hasta el día que nos vayamos a la tumba. Y es la creación de un juicio, ya sea el juicio de una situación en específica, el juicio de una persona, el juicio de nosotros mismos como seres humanos, o el que me interesa en este momento, el juicio de nuestros propios pensamientos. Y esto no es nada más que el resultado de determinar si algo te parece bueno o malo. Esto de acuerdo a la percepción que tú hayas adquirido de ese pensamiento, de esa situación, de esa emoción, que es lo que vuelve significativo el pensamiento. Ya que esto va de la mano con el entorno en el que te hayas criado o desarrollado. Y esto se va transformando. Como te decía, te ponía el ejemplo de mi percepción ante el dolor o de la persona que no tiene sentimientos. Mi percepción cambia, se va transformando día a día. A eso me refiero con que lo vamos adquiriendo desde que somos pequeños y la seguiremos adquiriendo hasta el último día. Y como esto es cambiante, al igual que nuestra vida, de hecho, hay quienes dicen que el único que evoluciona más rápido que el cuerpo del ser humano es su propia mente. Literalmente se está transformando a cada instante, de acuerdo pues a las circunstancias en las que te encuentres y dependiendo de con lo que tú te identifiques como bueno o malo. Es con esto con lo que tu mente va a percibir si la afecta de una u otra manera. De aquí que vayamos por la vida creyendo que si algo denso pasa por tu cabeza, si algo negativo te pasa en algún instante, significa que estés haciendo algo mal, y como no quieres sentirte así, te quieres controlar tu mente, tus pensamientos, o de ignorarlos, te terminas reprimiendo. Entonces, quiero que diferenciemos entonces estas dos partes. No es lo mismo identificar que identificarte. ¿Sale? Identificar solamente representa el hecho de observar, el decir, hey, aquí hay algo. No importa lo que sea, no importa cómo se vea, solo sé que ahí hay algo. ¿Sí? Y el identificarme representa una apropiación, representa algo que es mío, que lo hago parte de mí. Yo me identifico con X persona porque me muestra algo de mí. Yo me identifico con una situación porque me hizo sentir algo a mí y lo apropio y me lo adjudico a mí mismo. Y esto que hace que cuando algo no te gusta,
te lo adjudiques o no te lo adjudiques, terminará cambiando tu percepción hacia dicho pensamiento, hacia dicha situación. Entonces, si me preguntas a mí por dónde puedo empezar a calmar la velocidad de tus pensamientos, te diría, primero, deja de juzgar tus pensamientos. Deja de juzgar tus pensamientos y tus emociones, más importante. Solo identifícalas. Solo obsérvalas. Recuerda, no eres los pensamientos, no eres las emociones, solo eres el pensador. ¿Sale? Recuerda eso. Y deja que generen en ti lo que tengan que generar. Permítete sentir lo que tengas que sentir. Y aprende a escucharte. Con eso quizás puedas romper poco a poco ese juicio hacia tus propios pensamientos y ese intento de represión hacia ti mismo. Y verás que un pensamiento no puede dañarte. Una emoción no puede dañarte. ¿Sale? Recuerda, te lo repito otra vez. Primero, deja de juzgar tus pensamientos y emociones. Y solo obsérvalos. Deja que generen en ti lo que tengan que generar y aprende a escucharte. Que detrás de cada acción, detrás de cada emoción, tienes una opción de renovar tu percepción. Venga, nada más que agregar. Muchísimas gracias por haber estado en este segundo capítulo. Te recuerdo, mi nombre es Ricardo Peralta, pero puedes decirme Rich. Aquí en algún ladito de la pantalla te estaré dejando las redes sociales de mi canal de YouTube, de Spotify y de Instagram. Te recuerdo mis redes sociales, también es @rich_crudo en Instagram. Y espero vernos la siguiente semana aquí en tu podcast crudo. Muchas gracias.